Capítulo 8. Después de que Joe se marchara, me quedé en el dormitorio disfrutando de la paz y la tranquilidad que había dejado tras de sí. Qué ironía, para una vez que gozaba de toda la intimidad y soledad que siempre había deseado, ya no quería estar sola. Entonces se me ocurrió algo. ¿Por qué no iba al club donde tocaba Jim esa noche y le daba una sorpresa? Me sentaría bien mostrarme como una mujer activa y comprometida en lugar de la mujer desaliñada, reglamentada y mediocre en que había convertido en los últimos años. Saqué de mi armario una toalla rosa de baño recién lavada de las que reservo por si vienen visitas y la coloqué en el toallero. Después revolví el cajón superior hasta que encontré los jabones franceses que Jim me había regalado por mi cumpleaños y que nunca había tenido humor para estrenar. Bueno, pues esa noche sí estaba de humor. Me entretuve en la ducha, todo un lujo, y disfruté con el aroma floral del jabón. Después me senté en una silla y me embadurné de crema hidratante, una excentridad que siempre me negaba por falta de tiempo. Me encontré con la agradable sorpresa de que todo lo que tenía en el armario me iba demasiado grande, pero decidí no preocuparme por eso. Entonces recordé que hacía unos años, en un momento en el que intentaba motivarme para perder peso, me había comprado unos vaqueros varias tallas más pequeñas. Los encontré arrinconados en el fondo del armario y me los puse. Todavía me quedaban anchos. Fue una sensación fantástica. Después escogí una camiseta malva que había cogido increíblemente al lavarla y me estremecí al comprobar que me quedaba perfecta. Añadí un cinturón brillante, unas sandalias a juego, un brazalete de plata, un toque de maquillaje y lista para mi primera aparición en el club, después de un montón de años. Llamé a mi vecina y le dejé mi móvil por si los niños necesitaban algo. Una vez hecho, me metamorfosé mentalmente en una especie de versión más serena y madura de Christine Moore, a punto para pasar una magnífica noche en compañía de un músico guapo y con talento que siempre la había tenido encandilada. El Harold's estaba animado, lleno de humo y poco iluminado. De hecho, era tal como lo recordaba. Lo único realmente distinto era, bueno, yo, y por supuesto, el hecho de que a los gorilas a la entrada ni se les pasaba por la cabeza la idea de pedirme el carné. Esa parte era bien distinta, lo puedo asegurar. Me gustaban los cambios que iba notando en mí. Mientras me abría paso hacia una silla vacía cerca del escenario, me sentí invadida por una renovada confianza. Me encantó descubrir que entre tantos rostros suaves y tersos y tantos cuerpos perfectos, no me sentía nada intimidada ni fuera de lugar. En lugar de sentirme ridícula o amenazada por aquellas jovencitas que filtreaban descaradamente con mi marido, sentía compasión por todo lo que tendría que pasar antes de llegar a la magnífica etapa de mi vida que finalmente había conseguido alcanzar. Bueno, ¿y ahora qué? Christine Moore Maguire, de Neptune City, Nueva Jersey. Estaba por fin, después de tanto tiempo, en paz consigo misma. Después de todo, quizá la vida fuese justa. La banda estaba terminando un tema que no reconocí y con toda discreción tomé un asiento entre la multitud. Vi que el tecladista le daba un codazo a Jim y sonreí tímidamente al ver que mi marido tardaba en reaccionar al verme. Sin decir nada, Jim se sentó en el taburete del centro del escenario y las luces perdieron intensidad hasta dejar prácticamente apagadas. Tomó el saxofón y empezó a tocar una impresionante versión de un tema muy poco conocido que había escrito para mí justo antes de casarnos. Al reconocer la intimidad de lo que Jim estaba expresando con su música, sentí que se me arrebolaban las mejillas. Era como si Jim proclamara su amor por mí ante un par de centenares de extraños y me sentía muy halagada. Sentía que brillaba bajo la pálida luz de los focos del escenario y mi corazón se hinchó de orgullo ante el increíble talento de aquel hombre con el que estaba casada. Me di cuenta que hacía falta ser un artista para apreciar a otro. Los chicos de la banda se ofrecieron a recoger el equipo tras el cierre del local, para que Jim y yo pudiéramos marcharnos un poco antes. Dejamos la camioneta de Jim en el aparcamiento para que sus compañeros la cargaran y volvíamos a casa en mi coche, como dos enamorados en su primera cita. Yo me subí al asiento del copiloto, contenta de ceder el volante a Jim, mientras buscaba una canción apropiada en el radio.
Unas gotas pesadas y enormes comenzaron a manchar el parabrisas justo cuando entrábamos en la autopista, y para cuando llegamos el cartel de bienvenidos a Neptune City. Los truenos rompían el silencio de la noche y los relámpagos resquebrajaban el espeso cielo nublado. Aparcamos en el camino de entrada y corrimos bajo la lluvia para refugiarnos a oscuras en el salón. Un relámpago iluminó la sala y yo instintivamente escondí la cabeza en el hombro de Jim. Al minuto siguiente Jim estaba acariciándome la cara con sus manos de músico y besándome de un modo que pensé que jamás volvería a experimentar. Entre juegos y risas, sugerí bajar el colchón de nuestra cama al salón para ver la última tormenta del verano, y resultó ser una magnífica idea. Hablamos hasta altas horas de la noche, mientras los truenos y los relámpagos salpicaban nuestras palabras y nuestros pensamientos más profundos. Había algo reconfortante en el manto de oscuridad que nos envolvía. A decir verdad, nos hizo más fácil la comunicación, puesto que nos aportaba el refugio necesario para las dolorosas emociones que nos teñían la cara. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de aquel modo y empecé a sentir que nacía entre nosotros una nueva corriente de intimidad. Protegida por la oscuridad, encontré fuerzas para bajar todas mis defensas y pedí perdón a Jim por haber sido tan fría y controladora. Le dije que estaba comenzando a entenderme mejor a mí misma y que toda mi tensión e irritabilidad habían sido fruto de mi propia infelicidad personal. Sabía que toda mi frustración tenía muy poco o quizá nada que ver con su comportamiento. Le prometí que desde aquel momento dedicaría más tiempo a mis defectos y fallos que a proyectar automáticamente mis frustraciones en él. Cuando acabé, se hizo un largo silencio y hasta que no volvió a brillar otro relámpago en el cielo, no vi que las lágrimas corrían por las mejillas de mi marido. Había llegado su turno. Esa noche descubrí cosas sobre Jim que jamás hubiera descubierto a plena luz del día. Descubrí su temor ante mi desaprobación, su miedo a no cumplir con mis expectativas como marido y padre. Me sorprendió ver que él también sufría inseguridades muy similares a las mías sobre su talento, su capacidad de relacionarse y, lo más increíble, su atractivo sexual. Se disculpó por su malograda carrera artística y admitió que no podía culparme por estar resentida con él, con el hecho de haber tenido que volver a trabajar para mantener a la familia. Ya no me importa tener que trabajar, le dije, y así lo sentía. Estábamos los dos juntos, tranquilos, tumbados bajo los truenos y los relámpagos. Pensé en los desgraciados que habíamos sido por culpa de una delincuente cargada de alevosía llamada falta de comunicación. He sido tan injusta contigo, Jim, me reproché con solemnidad. ¿Cómo has podido aguantarme? En serio. ¿Qué te impidió hacer las maletas y largarte? Noté que su mano agarraba la mía bajo la sábana y una extraña expresión le cruzó la cara. Yo nunca te dejaré, Christine, me dijo con una voz rota por la emoción. ¿En serio? Insistí incrédula. ¿Nunca? ¿Y por qué? Jim vaciló una fracción de segundo. Es que hay algo que nunca te he dicho, confesó, porque temía que pensaras que estaba loco. Yo nunca pensaría eso, dije con dulzura. Hace unos 10 años más o menos, cuando te conocí, comenzó vacilante tras estrecharme la mano. Conocí a un tipo. Bueno, no era un tipo cualquiera, ¿sabes? Añadió e hizo una pausa. Era Dios. Carraspé, no pude evitarlo. Estaba desconcertada. Sigue, lo animé, tratando de mantener la voz calmada. Bueno, continuó, lleno de coraje a pesar de la ansiedad que lo embargaba. Me dijo que tú eras la mujer de mi vida. Me dijo que seguramente ambos nos daríamos lecciones dolorosas, pero que tú eras la única mujer en el mundo con la que yo debería compartir el viaje de la vida. Guardó silencio y esperó. Eso es lo único que necesitaba saber, concluyó, y he estado convencido de ello desde entonces.
Se me había formado un nudo en la garganta y me había quedado sin habla. Joe había ido a buscar a Jim. Eso es. ¿Quién lo iba a decir, verdad? De repente sentí que renacía la antigua atracción, aquello que no había sentido desde hacía años por mi marido. Aparentemente el sentimiento fue mutuo, porque Jim se inclinó para besarme. Cuando lo hizo, el corazón se me abrió de par en par y el amor contenido durante 10 años salió a borbotones. Luego, mientras observábamos tumbados la tormenta, Jim me contó que un productor que estaba trabajando en un nuevo programa de espectáculos nocturnos había estado en el club aquella noche. Buscaba una banda que completara el cuadro anfitrión del espectáculo y, según parecía, le había gustado lo que había escuchado. Jim y su banda tenía concertada una audición para el día siguiente en Nueva York, y si todo iba bien, les había prometido un sueldo que bastaría para hacer realidad los sueños que Jim había aparcado muchos años atrás. Lo irónico del caso es que eso ya no importaba. Lo que importaba en ese momento era que volvía a querer a mi marido, que teníamos 2 preciosos hijos muy sanos, una casa y una maravillosa vida compartida. Por una vez el dinero no tenía ningún sentido. Me quedé dormida en los brazos de mi marido y al despertarnos nuestros vínculos se habían fortalecido. La mañana era clara y brillante, no quedaba ni rastro de la tormenta de la noche anterior. Ese fin de semana libraba en el hospital, de modo que Jim y yo compartimos un desayuno ocioso, y luego lo dejé en la estación de Belmar. Le di un beso para desearle suerte y me quedé en la plataforma hasta que su tren desapareció en la distancia, hacia el norte, hacia una bien merecida promesa de éxito. Los niños no llegarían a casa hasta las 9, de modo que me paré a tomar un café y luego decidí que todavía me quedaba tiempo para una agradable carrera por la playa. Aunque tendría que conducir un poco más, quería correr por la arena de Sandy Hook. Había algo en la inmensidad y la belleza intacta y agreste de aquel lugar que me atraía de sobremanera. Al cabo de media hora estaba haciendo estiramientos al lado del coche, mientras observaba el horizonte trémulo de una gloriosa mañana de septiembre. Empecé a correr pausada y regularmente, al tiempo que observaba cómo las olas jugueteaban airosas contra la popa de una solitaria barca de pesca. A escasa distancia de la playa, todo era tan perfecto que no me extrañó en absoluto escuchar el sonido de unas pisadas que avanzaban a mi mismo ritmo. Ni siquiera tuve que mirar. Sabía que Joe volvía a estar conmigo. «Buenos días», me saludó sin resollar. «Buenos días», respondí sonriente. «Estoy encantado de verte tan contenta, Christine», comentó sin modificar su marcha. «Al parecer tú y Jim habéis tenido la oportunidad de arreglar un poco las cosas, ¿no?» «Es cierto», le dije, y me reí. Entonces recordé lo que Jim me había contado por la noche y me detuve de golpe. «Así que también fuiste a buscar a Jim, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijiste?» Joe rió con inocencia. «Porque sabía que él te lo diría a su debido tiempo». Me quedé inmóvil un momento y escruté el bello rostro de Joe. Estaba radiante. «Te veo muy bien, Joe», dije con toda sinceridad. «De hecho, estás radiante. Ver a la gente unida de nuevo alimenta mi espíritu», reconoció. Seguí observándole bajo la dorada luz de la mañana para intentar grabar en la memoria la chispa, el entusiasmo y el amor que él emanaba. «Gracias por volver a mostrarme el camino», murmuré con delicadeza. «Ha sido un placer». «Ahora te marcharás, ¿verdad?», pregunté, a pesar de que ya conocía la respuesta. No sé cómo supe que mi tiempo se había terminado, pero lo supe. «Ahora ya puedes arreglártela sola, Christine», admitió, después de asentir con la cabeza. «Tengo fe en ti». Con eso me tomó la mano, se la llevó a sus labios carnosos y me regaló un largo y cálido beso en los nudillos. «¿Esta vez no me dejas ninguna prueba física?», pregunté esperando que me dejara algún recuerdo del tiempo que habíamos compartido. Joe se limitó a sonreír y a guiñarme el ojo. Lo vi alejarse por la playa hasta su Harley. Me quedé quieta hasta que escuché el rugido del motor y vi que alzaba la mano y levantaba el pulgar. Entonces, como una estrella fugaz, se alejó del aparcamiento hacia el sur, tierra adentro. Me volví hacia el mar y me quedé mirando fijamente los destellos del agua con cierta melancolía. Al final reposé la vista sobre la arena esponjosa y mojada de la orilla.
Había algo escrito, y aunque las olas se paseaban por encima, no habían conseguido borrarlo. Lleno de curiosidad me acerqué y lo que vi me dejó sin aliento. Un enorme corazón con una flecha atravesada con un mensaje en su interior. Joe ama a Christine para siempre.